Bienvenida, Carla Rivera, a este espacio. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a hablar ahora? De la niñez en México. Vamos a ver si esta semana nos cae el 20 sobre este tema. Ayer miércoles, la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó su balance 2019, que es un documento que pues plasma la situación o el entorno al cual se enfrentan los niños, las niñas y a los adolescentes en el país. Ya voy intuyendo que no son buenas noticias. No, o sea, no son datos alentadores. No, al contrario. Ahorita te los platico uno por uno, pero sí, ciertamente no son buenas noticias. Digamos que la realidad de la cual platicamos cotidianamente, homicidios, feminicidios, desapariciones, bueno, también se traslada a la situación de los niños. Entonces, bueno, este informe, repito, es del 2019, es el primero del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues esta red hace un hincapié en que los niños de alguna manera han quedado invisibilizados, al menos en este primer año de gobierno, porque de los 25 proyectos prioritarios, pues en ninguno se les da el peso necesario como para sacarlos de esta situación justamente. Iniciamos platicando de los homicidios. En el 2019, desafortunadamente, todos los días, 3.6 menores de edad fueron asesinados. Esto, pues, es una cifra alarmante. Ya si vemos el histórico de 2000 a 2019, el número de víctimas alcanza las 21,000. Si hacemos un promedio de estos 20 años, entre las 21,000 víctimas, veremos que pues la cifra del 2019 puede ser parecida, pero si ya vemos el histórico de todos los meses y de todos los años, vemos un repunte en 2017 muy alto, que es pues justamente pues por este tema de la guerra contra el narco, fallida guerra contra el narco, la cual pues no ha desaparecido en su totalidad, a pesar de que el presidente dice que sí. En el tema de los feminicidios, pues de 2015 a 2019, es decir, en los últimos 4 años, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo, han habido 3.297 feminicidios en el país de todas las edades. Si nos centramos únicamente en el número de feminicidios cometidos contra niñas y adolescentes, la cifra es de 317. Esto significa que 1 de cada 10 feminicidios cometidos en el país es contra menores de edad. Ya si vemos las cifras por meses, en 2018 cada mes 7 niñas o adolescentes fueron víctimas de feminicidio, y en 2019 esta estadística aumentó a 8 al mes. Ahora, en el caso de los desaparecidos pasa algo increíble, que en un país como México suceda esto. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas dejó de actualizarse en abril del 2018, como si por dejarse de actualizarse dijeran, pues ya no están aumentando los desaparecidos. Sin embargo, el conteo en paralelo por organizaciones ha continuado, y si vemos el histórico de los últimos 4 presidentes, vemos un aumento bastante significativo en las desapariciones de los niños. Con Fox, en este Registro Nacional de Personas Desaparecidas, únicamente había 15 niños o niñas o jóvenes. Con Calderón, repito, cuando arranca esta guerra contra el narco, la cifra aumenta considerablemente a 1,537, con Peña Nieto aumenta a 4,980, y ya con López Obrador se estima que en su primer año las desapariciones de menores han aumentado a 7,000 casos. Recalcarlo, que esos datos son de menores de edad, es decir, sí, desaparecidos, bueno, no necesariamente niños, pueden ser también adolescentes. Sí, de 0 a 17 años justamente es esta categoría, digámoslo de esa manera. Aparte, bueno, en pobreza, pues también hay un gran pendiente. Hay más de 3 millones, casi 4 millones de niños en pobreza. 30,000 han sido reclutados forzosamente por el crimen organizado, y únicamente en 2019 se presentaron 144 casos de trata de personas, específicamente y en su mayoría de niñas, por el tema del turismo sexual que tanto pues está presente en nuestro país aún. Que es uno de los principales destinos, México, desgraciadamente. Exacto. Oye, 30,000 por el crimen organizado, pero también un número por policías comunitarios que también están armados, que lo veíamos en días pasados en Chilapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, ¿qué significa? No es que, pues, durante el primer año de gobierno, digamos, de Andrés Manuel, todas las cosas vayan mal. No, al contrario, se han hecho cosas positivas por la niñez. Por ejemplo, el Congreso, que es de mayoría morenista, también aprobó que no se permite el matrimonio infantil. 2019 aún se permitía, pero bueno, eso ya se prohibió. También se prohibió el castigo físico, se aprobó el etiquetado frontal, que va a traer pues grandes beneficios para la salud de los niños, pero pues aún quedan grandes pendientes justamente en el tema de seguridad, que pues siempre platicamos de este tema y creemos que solamente los adultos, digámoslo así, son los afectados, pero pues hay niños, bebés, ¿no? Hemos platicado de esos casos que están siendo víctimas de todo esto. Me cayó el 20 de cómo está la niñez aquí en México, de todos estos retos. Carla Rivera, muchísimas gracias. A ti.